Clasificación de funciones y análisis gráfico de funciones. Vamos a clasificar las siguientes funciones de acuerdo a los conceptos que ya se han tomado en cuenta y vamos a ver estas funciones. La primera es 6x cuadrada más 3y cuadrada menos 7x menos 8x igual a 0. La segunda es y igual a 3x cuadrada menos 7x menos 8. La tercera, seno de 6x cuadrada más 1. Tenemos y igual a arco tangente de 8x cuadrada menos 7 y tenemos y igual a 7x a la menos 3. Tenemos las siguientes opciones. Tenemos racional, algebraica cuadrada, circular, circular inversa e implícita. Y vamos a ver la relación de cada una de estas y explicar por qué vendría siendo este caso. En el primer caso, 6x cuadrada más 3y cuadrada menos 7x menos 8x igual a 0. ¿Qué tipo de función sería? Bueno, sería una implícita, porque estamos viendo que en la misma ecuación tenemos valores de x y valores de y. Están conviviendo x y y juntos. Esta va a ser un tipo de función implícita. Cuando tenemos x y y, tenemos dos o incluso más incógnitas que estén en una misma ecuación, y es lo que estamos viendo acá. Están x y y conviviendo, y por eso es una función implícita. Bueno, el siguiente, que es y igual a 3x cuadrada menos 7x menos 8, ¿qué tipo de función sería? Bueno, sería una algebraica cuadrada. Vemos que no es racional, no es circular inversa y tampoco es implícita. Obviamente es una algebraica cuadrada o cuadrática, porque vemos que está elevado al cuadrado, tiene un 2 en la parte de arriba. Esta es la mayoría de las ecuaciones o funciones que vemos cuando hacemos ejercicios, que son de tipo algebraica. En el siguiente tenemos y igual a seno de 6x cuadrada más 1. ¿Qué tipo de función sería? Bueno, sería de tipo circular o también llamada trigonométrica. Hay que recordar que puede llamarse circular o también llamada trigonométrica. Todas las funciones trigonométricas que implican esta función, puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, se le va a llamar circular o también llamada trigonométrica. Vemos la siguiente función, que es arco tangente de 8x cuadrada menos 7. ¿Qué tipo de función es? Es una circular inversa o trigonométrica inversa. Vemos que no es lo mismo que una circular porque estamos empleando acá la inversa precisamente de esta función trigonométrica. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta diferencia que existe entre circular y circular inversa. Por último tenemos y igual a 7x a la menos 3. ¿Qué tipo de función sería? Bueno, sería una racional. Vemos que el exponente es un exponente negativo, por lo tanto significa que si esto lo convertimos a exponente positivo, el 7 quedaría arriba, la x quedaría abajo y el exponente pasaría a ser positivo. Hay que recordar que una función racional es aquella que puede ser expresada en forma de fracción. En este caso no está directamente como tal, pero sí es su equivalente al tener un exponente de tipo inverso. Entonces, el equivalente vendría siendo 7 entre x al cubo. Por eso es una función de tipo racional. Es importante que sepamos esas diferencias. Vemos las siguientes funciones. 7x elevado a la 3 quintos. Tenemos y logaritmo de 3x más 9. Tenemos y igual a 8x a la 2x. Tenemos y igual a 8x al cuadrado. Y tenemos y igual a coseno de 9x. Las opciones: irracional, logarítmica, circular y directa, exponencial y racional. Esas son las opciones que podemos tener y vamos a analizar la primera, que es y igual a 7x a la 3 quinto. ¿Qué tipo de función sería? Y sería irracional. Hay que recordar que las funciones irracionales son aquellas que pueden ser expresadas como raíz enésima. En este caso, este exponente que tenemos de x, 3 elevado a la 5, 3 quintos, en realidad lo que nos está diciendo es que es 7, tenemos una x, y este exponente llamado fraccionario se puede representar así: 3 quintos. ¿Ok? 3 quintos, es decir, tenemos acá el exponente de la x, que sería el numerador, y el grado de la raíz, que sería el denominador del exponente fraccionario. Siempre que nosotros veamos un exponente de tipo fraccionario, va a ser una función de tipo irracional, porque en realidad lo que quiere decir es que estamos expresando esta función en forma de raíz enésima porque es elevado a la n, o de raíz n,
Eso obviamente puede cambiar. ¿Y de qué va a depender esta parte enésima? Pues del denominador de este exponente fraccionario. Entonces, un irracional lo podemos ver de esta manera, o lo podemos encontrar también de esta manera. Cualquiera de las dos va a ser irracional. Luego tenemos logaritmo de 3x más 9. Obviamente su nombre lo dice. El tipo de función es de tipo logarítmica. Es muy importante que a partir de ahora estemos identificando el tipo de función que son el nombre que tiene estas funciones, porque más adelante vamos a estar trabajando con estos tipos de funciones y pues es importante que conozcamos bien el nombre. El siguiente que tenemos es y igual a 8x elevado a la 2x. Acá, ¿cuál tipo de función sería? ¿Qué tipo de función sería? Sería de tipo exponencial. Hay que tener mucho cuidado y no pensar que es una racional o es de tipo cuadrática, porque el exponente no es elevado al cuadrado, es elevado a la 2x. Y esto que tenemos arriba es una función y vamos a verlo de esta manera. Cada vez que tengamos una función, en este caso 8x, en este caso la x, está elevado a una función, vamos a decir que es de tipo exponencial. Cuando el exponente es una función, le vamos a llamar una función exponencial, que el exponente en este caso es una función. Si hubiera sido solamente un 2, podemos decir que es el caso siguiente, pero podemos decir también que es de tipo cuadrática o de tipo algebraica, puede ser de cualquiera de esas dos formas. Obviamente existe una clasificación que involucran otras clasificaciones y es lo que va a pasar con el siguiente caso. Y igual a 8x cuadrada, ¿qué tipo de función es? Pues bueno, de las que quedan no puede ser circular y tampoco puede ser exponencial, ni logarítmica, ni racional. Así que tiene que ser racional. Y hay que recordar que una función racional, pues es una función, en este caso algebraica, es una función que no se expresa en forma de fracción. Hay que recordar que las que se expresan en forma de fracción son las irracionales y las que no se expresan en forma de fracción pues son racionales, como normalmente conocemos a los números. En este caso, esta fracción, esta función es de tipo racional y podemos decir también que es algebraica y también podemos decir que es cuadrática. Es la clasificación que tiene. Y por último tenemos coseno de 9x. Este es un tipo de función circular directa. Y pues esa sería la clasificación. Acordarnos que hay circular inversa, circular directa, o también se puede haber llamado circular, sin ningún problema. Se le llama circular y para diferenciarlo de la circular inversa se le llama circular directa. Vamos a ver el análisis gráfico de funciones. Al analizar la siguiente función, que es y igual a raíz de x menos 3, raíz cuadrada de x a la x menos 3, se hizo un análisis de esta función en donde se obtuvo el dominio y el rango. Se realizó este tipo de tablas y en este caso vemos que para valores de menos 1, por el valor de x de menos 1, de 0, de 1 y todos los valores que se van hacia menos infinito, la función se indetermina. Vamos a ver el ejemplo de menos 1. Por ejemplo, si yo le pongo acá y igual a, en lugar de x, voy a utilizar menos 1. Menos 1 nos va a dar menos 4. Raíz cuadrada de menos 4, pues obviamente no existe, es un número imaginario. Es un número imaginario y por lo tanto no existe, digamos, esta función para menos 1. Para 0, lo analizamos también, vamos a decir que 0 menos 3 nos va a dar menos 3 y raíz cuadrada de menos 3 sigue siendo imaginario. Así se fue analizando hasta que llegamos a un punto en donde empezaron a ser los valores reales. Hay que recordar que estos son los números imaginarios, porque no está dando raíz de un número, la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, en este caso, 3 menos 3, al analizarlo con 3, nos va a quedar x vale 3. 3 menos 3, aquí tenemos la función, es igual a 0, y raíz de 0 es 0. Entonces, a partir del 3 hacia adelante vamos a estar viendo que los valores van a ser reales, es decir, no van a ser imaginarios. Esto fue lo que se analizó en unos ejercicios anteriores y se obtuvo el siguiente dominio y rango. El dominio vienen siendo los valores de x, es decir, todos los valores de x mayores a 3. Son todos los valores de x, aquí tenemos la x, y van a ser mayores a menos 3, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿no? Hasta infinito, y aquí lo tenemos explicado aquí como esta notación. Y bueno, ese es el dominio. Y el rango son los valores de y, en este caso, pues, aquí va una y. Son todos los valores de y mayores a 0. ¿Por qué? Porque fíjense que y, hay que recordar que esta es la y,
empieza en 0, sube a 1, 1.41 y vamos viendo que esto va a ir para arriba, va a ir subiendo hasta infinito, pero empieza en 0. Por eso vemos aquí que su notación empieza desde 0 y se va hasta infinito. En cambio, las x empiezan desde 3 y se va hacia infinito. Ya vemos que sus valores que se encuentran aquí abajo, cuando nosotros le damos sus valores de x, pues obviamente se va a indeterminar. Nos va a dar, nos va a dar imaginario, un número imaginario. Esto es lo que nosotros ya previamente se había analizado en el tema de dominio y rango de una función. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a graficar esta función y igual a raíz cuadrada de x menos 3 para ver cómo nos queda esta función. Y y, esta es la función, y si graficamos la función, vamos a ver que nos va a quedar algo así. Esta va a ser la gráfica de esta función. ¿Y qué significa? Bueno, significa que el dominio, hay que recordar que el dominio son todos los valores de x que van desde 3 hasta infinito. Y el rango son todos los valores de y, que habíamos quedado que va desde 0 hasta infinito. Y si nosotros seguimos, vamos a ver que esta función va a ir para arriba, va a ir creciendo. Es decir, hay que recordar que estos son los valores de y. Esto es mi y. Y empiezan en 0, 1, 2, obviamente va a ir subiendo. Y si la función sigue avanzando, que va a seguir avanzando, se va a ir hasta infinito, se va a ir hasta arriba, hasta infinito, pero empieza en 0. En cambio, el dominio, es decir, los valores de x, hay que ver que empieza en 3. ¿Qué es lo que pasa en esta zona? En esta zona no existe la función, no existe, porque hay que recordar que al nosotros estarlo analizando, vimos que acá nos daban números imaginarios. Por lo tanto, la función en este caso no existe. Si graficamos, la gráfica nos va a quedar de esa manera. De hecho, este es el dominio que nos había dado, que es de 3 hasta infinito. Y el rango son los valores que van desde 0 hasta infinito. Son estos valores del rango, o los valores de y. Acá hay que recordar que es una y, no es una x. Y bueno, esta es la tabla que previamente habíamos nosotros analizado y pues corresponde con esto. Es decir, esta es mi función, todo esto que estoy aquí iluminando es la función, es decir, en esto existe, y esta función existe, porque está iluminada, a partir de x3 hasta infinito. Obviamente les digo que esto puede seguir, y esto va a ir aumentando, va a ir subiendo la gráfica, y va a seguir existiendo la función, pero en esta parte no existe. No existe. Esto en la parte gráfica es mucho más simple verlo, porque vemos a partir de donde inicia mi rango y mi dominio. Pero en algunas ocasiones es necesario hacer este análisis previo a la graficación. Ahora se cuenta con graficadoras que nos pueden ahorrar esos pasos y poder ver dominio y rango de una función de manera rápida y de manera directa, sin hacer este análisis que en muchos de los casos es poco tedioso, pero sí nos ayuda para identificar estas gráficas y estas funciones. Vemos otro ejemplo, analizar la siguiente función de y igual a x cuadrada menos 4. También se analizó, se sacó el dominio y rango de esta función, en donde se veía que desde menos 1 hasta 1, la función iba a ser imaginaria. No se van a dar valores de imaginarios. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a agarrar el 0 directamente y lo sustituimos acá. Y va a ser, lo vamos a evaluar con 0. 0 al cuadrado es 0, menos 4. Y al final va a quedar raíz de menos 4. Raíz de menos 4 es un número imaginario, por eso aquí pusimos imaginario. Lo mismo va a pasar con menos 1 y con 1. Pero a partir de 2 en adelante, de 2 hasta infinito, la función sí va a existir y vemos que va a ir subiendo. Va a empezar desde valores de y0, 2.23, 3.46 y también va a ir subiendo el valor de y. Y vamos viendo también los valores de x que nos va a permitir que la función exista a partir de 2, 3, 4 y también va a ir subiendo hasta infinito. Es decir, este es mi dominio y este es mi rango. De nueva cuenta vemos del otro lado, mientras más negativo es el valor, menos 3, menos 4, luego sigue menos 5 hasta menos infinito. Empieza desde menos 2 hasta menos infinito, la función va a existir. Igual los valores de el rango también van a ir en aumento, más que van a ir aumentando positivo, 2.23, 3.46. Esto es lo que se había analizado y bueno, se obtuvo su dominio y su rango. El dominio fue todos los valores de x menores a menos 2, aquí lo vemos, menores a menos 2, en unión con todos los valores de x mayores a 2, es decir, de acá
hasta adelante, desde 2 hasta adelante. Hay que descartar estos valores de medio, de 2 hasta adelante, y desde menos 2 hacia la izquierda, los más negativos, ¿no? Y también se determinó su rango, que son todos los valores desde 0 hasta infinito. ¿Por qué desde 0? Porque ya vimos que empieza en 0 el valor de y va aumentando 2.23, 3.46 y van a dar valores negativos, valores grandes, valores que van a ir en aumento. Y bueno, entonces esto vendría siendo el análisis que se hizo, pero la gráfica, y es igual a raíz de x cuadrada menos 4. Si graficamos la función, vamos a ver este comportamiento que tiene esta función. Y vamos a estar analizando lo que vendría siendo su rango y su dominio de esta función. Obviamente el dominio van a ser los valores de x, que en este caso empieza de 2 y se va hasta infinito. Del otro lado también vamos a ver que empieza, pero ahora desde menos 2 y se va hacia menos infinito. Tenemos estos valores del rango, que son los valores de y, que empieza desde 0 y pues obviamente va para arriba. Vamos viendo que empieza así, va aumentando. Y obviamente esta gráfica también va a ir para arriba, va a seguir existiendo. De este lado también está la función y va aumentando para arriba. Pero a partir de valores de x desde menos 2 hasta menos infinito, y desde aquí desde 2 hasta infinito, tomando en cuenta que los valores que se encuentran entre menos 1, bueno, de menos 2 hasta 2, estos de acá, estos valores de x que se encuentran acá en medio, la función en este rango no va a existir, es decir, acá no hay función, porque se determina, es decir, nos da un número imaginario. Bueno, entonces estos son los valores del rango, como les decía. Es el dominio que previamente habíamos analizado. El rango de igual forma que son todos los valores de y. Le pongo x, pero son y. Desde 0 hasta infinito. Son los valores de y. Y bueno, por último la tabla que analizamos en el paso anterior. Se da cuenta al analizar la siguiente función. Tenemos esta función 4 menos x cuadrada. De igual forma se realizó este análisis en donde se detectó que la función en estos puntos van a ser imaginarios. Vamos viendo que desde 3 hasta infinito va a ser imaginario, y desde menos 3 hasta menos infinito va a ser imaginario. Y el único lugar donde la función está determinada va a ser desde menos 2 hasta 2. Aquí la función sí existe. Y se obtuvo su dominio y su rango, entonces, y quedando de la siguiente manera. Dominio son los valores de x que se encuentran entre menos 2 y 2. Aquí lo podemos observar. Y su rango son todos los valores de y, que son y, que se encuentran entre 0 y 2. ¿Por qué? Vemos que y, es x y, el único empieza desde 0, sube hasta 1.73, luego sube hasta 2, luego 1.73 y luego baja a 0. Vemos que su máximo va a ser 2. No aumenta más, llega hasta 2. Por eso su rango va a ser desde 0 a 2. Pero ¿cómo se comportará esta función? Va a ser su comportamiento. Vamos a graficarlo. Si graficamos la función, y igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, vemos que es este tipo de función. Es decir, la función existe en esta parte y solo en esta parte. Todo lo que se encuentra aquí fuera va a ser imaginario, es decir, no existe la función. Y vemos que nuestro rango, es decir, los valores de x, está desde menos 2 hasta 2, que es donde existe la función. Y los valores del rango, ese es el dominio. El dominio es desde menos 2 hasta 2. Y el rango vendría siendo los valores, ahora sí, de y, que es de 0 hasta 2. El dominio entonces va desde menos 2 a 2, que son los valores de x. Y el rango son los valores de y, que va desde 0 hasta 2. Y vean la forma que tiene esta función. Aquí está su dominio, aquí está su rango y aquí está la tabla que se había analizado en esta función. Aquí, por ejemplo, tenemos vamos a determinar el dominio y el rango de la siguiente gráfica. Bueno, sabemos que en este caso esta es la función, acá existe la función, obviamente aquí van a ser imaginarios, y vemos que va la función en, este va a ser su dominio, van a ser los valores de x, que empieza a ser válida los valores desde menos 9 hasta 9. Entonces podemos decir que el rango, sí, vamos a hacer la notación, intervalo, decimos que es menos 9
9. O también podemos decir en nuestra notación de igualdad, decimos que va desde menos 9, son los valores de x que van mayores o iguales a menos 9, pero menores o iguales a 9. Este vendría siendo nuestro rango, ya sea de intervalo o de desigualdad. Aquí tenemos estas dos formas. Este vendría siendo nuestro rango. ¿Y cuál vendría siendo nuestro dominio? Ese es el dominio. Dominio. Y el rango, que son los valores de y, vemos que va desde 0 hasta, tal vez acá es 9. Entonces vamos a ponerle acá el rango, que son los valores de y, va desde 0 hasta 9. Podemos decir que va desde 0,9. O son todos los valores de x que son mayores o iguales a 0, pero menores a 9. Pero menores o iguales a 9. Así nos quedaría. Todos valores mayores de 0, pero menores a 9. Ese vendría siendo mi rango, ya sea en esta notación o esta notación, desigualdad o de intervalo. Este vendría siendo el dominio y el rango de esta gráfica. Vemos la siguiente gráfica. En la cuenta vemos que en esta parte mi función existe, en esta parte mi función existe, mi dominio van a ser todos los valores de x. En este caso vemos que la función existe desde menos 8 hasta menos infinito. ¿Ok? Y aquí vemos que va desde 8 hasta más infinito. ¿Ok? Entonces vemos que es de 8 hasta más infinito. Pues, ¿cómo nos quedaría esta función? Pues bueno, prácticamente serían todos los valores de x que sean menores o iguales a menos 8. Menores a menos 8 son menos 9, menos 10, menos 11, menos 12 de un lado. Y de otro lado también sería todos los valores de x que sean mayores o iguales a 8. ¿Sí? Todos mayores a 8 vendría siendo 9, 10 y son estos valores que se van hasta infinito. Porque quiero saber, encontrar los valores de x en donde mi función exista. Este va a ser el dominio. Y el rango son todos los valores que va a tomar y vemos que y pues empieza desde 0 y va aumentando hacia infinito. Por lo tanto, aquí es muy fácil decir que mi rango son todos los valores de x mayores o iguales a 0. O sea, a partir de 0 hasta infinito. O podemos expresarlo de esta manera, 0, infinito. También. De esta función. Entonces el dominio viene siendo esto y el rango viene siendo estos valores. En unión, acá normalmente se le pone en unión porque es tanto esta notación de desigualdad como esta que tenemos acá en unión, y eso nos va a indicar que es el dominio y el rango de la función. Vemos el siguiente, esta última gráfica, vemos acá que esta es la función que existe. Obviamente en esta parte no existe la función, vemos que la función existe en los valores de x, es decir, en mi dominio de 4 se va hasta menos infinito, ¿sí? Es decir, van a ser todos los valores de x menores o iguales a 4. Menores a 4 son 3, 2, 1, todos estos valores. Entonces este vendría siendo mi dominio, ¿ok? Y también podemos decir que es menos infinito, 4. Así de esta manera estamos poniendo el dominio y nuestro rango también son los valores de y que empieza desde 0 y obviamente va a ir aumentando, empieza en 0 y va a ir aumentando hacia infinito. Entonces nuestro valor de rango van a ser todos los valores de x mayores o iguales a 0. O desde 0 hasta infinito. Este viene siendo mi rango y este viene siendo mi dominio. Y esta forma de poder analizarlo es por medio de una gráfica. Vemos que viéndolo de esta manera va a ser mucho más fácil determinar el rango y el dominio de cada una de las funciones. Y hasta aquí con dominio y rango de una función a través de funciones.